Vamos de inmediato con algunas reacciones políticas ahí en el Congreso Nacional con el periodista Kevin Felgueras. Kevin, la noticia del minuto es tuya. Sí, justamente noticia del minuto en este resultado positivo a COVID-19 de Gabriel Boric. Estamos con el senador Juan Antonio Coloma. Senador, se acaban los rumores, está confirmada esta información por el propio candidato a través de redes sociales. ¿Cómo se toma y qué precauciones se deberían tomar? Entendiendo que también la candidata presidencial Jasna Proboste, que es senadora, estuvo junto a Gabriel Boric y estuvo presente ayer acá en el Congreso Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, desear muy de verdad que al igual que todas las personas que están en la misma situación, desearle una pronta recuperación. Creo que eso es lo que corresponde y bien amplio. Segundo, que se haga una buena trazabilidad, porque en estos episodios si uno algo ha aprendido es que hay que tener muy claro cuáles fueron las personas que estuvieron más vinculadas. Y tercero, que se cumplan los protocolos sanitarios. No soy yo quien conozco en detalle cómo eso funciona, pero aquí hay protocolos y creo que eso es importante que se cumplan. Senador, dentro de los protocolos, es bien importante decirlo, los contactos estrechos igual deben pasar un periodo de cuarentena antes de hacerse un nuevo examen, es decir, los exámenes que se han tomado hoy los candidatos presidenciales deben volver a repetirse ante la evidencia de un eventual falso negativo. Me gustaría preguntarle por consecuencias políticas, porque acá en el Senado se fijó una fecha de votación, por ejemplo, para el cuarto retiro. Mire, esto como noticia en desarrollo, o sea, ya, como si no pasara nada en este país, ahora esto que nos complica adicionalmente. Pero mire, concentrémonos en lo importante, que tenga una buena recuperación, que se haga una buena trazabilidad, y ahí por cierto tenemos un Ministerio de Salud que da mucha confianza en que va a ser exigente, al igual que con todas las personas, que eso ocurra y que se apliquen los protocolos. Para ser franco, no sé en este caso particular qué es lo que se define, si hubo contacto estrecho o no con otras personas, eso es lo que lo define el Ministerio de Salud. No hace bien a todos que sea así. Senador, quedan 18 o 19 días para las elecciones, un candidato ha dado positivo. Habría que empezar a pensar al menos quizás en aplazar las elecciones pensando en que la ciudadanía también necesita este periodo para ir tomando decisiones, o eso ya es demasiado prematuro. No, yo creo que eso es demasiado prematuro. Obviamente aquí la democracia tiene plazos que creo que son muy importantes que todos los cumplamos. Ya vimos en otro momento cuando hubo un aplazamiento que generó un montón de otros problemas. Tratemos de que esto funcione. ¿Y sabe cómo funciona? Cumpliendo las normas, básicamente cumpliendo la trazabilidad, cumpliendo los protocolos, y de esa manera nos cuidamos todos. Ya, senador Coloma, muchas gracias. También está con nosotros el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Una información que se pedía desde el comando de Jasna Proboste conocer desde bien temprano, se conoce hace un par de minutos, senador. Bueno, ¿cómo se toma desde la oposición esta información? Bueno, yo en primer lugar quisiera desearle a Gabriel Boric una pronta recuperación. Esperamos que la evolución de la enfermedad no les cause mayores problemas por cierto, hay que cumplir con todos los protocolos que establece la autoridad sanitaria para evitar nuevos contagios. Así que en ese sentido creo que habrá que acogerse a las instrucciones que imparta la autoridad sanitaria y sobre todo velar por la salud de las personas, que es por lejos lo más importante. Senador, habiendo hecho el punto de desearle, por cierto, una pronta recuperación a Gabriel Boric, hay temas políticos que no se pueden dejar de lado. Hoy, hace un rato nada más, se había fijado una fecha de votación para el cuarto retiro de fondos de pensiones. Jasna Proboste, al ser contacto estrecho, no podría estar en la votación y, por lo tanto, ese cuarto retiro peligra derechamente ante este nuevo escenario, nueva situación. ¿Hay que cambiar la fecha de la votación del cuarto retiro? Bueno, a ver, yo soy autor de la iniciativa que autorizó el voto telemático en el Congreso Nacional, una reforma constitucional que fue aprobada en su oportunidad. Concluyó el plazo de aplicación de esta reforma porque se levantó el estado de excepción constitucional, que es uno de los prerequisitos para la autorización del voto telemático, y presentamos otro proyecto de reforma precisamente para abarcar estas hipótesis, porque no estamos hablando del caso de parlamentarios que están enfermos, estamos hablando del caso de parlamentarios que por razones preventivas tienen que cumplir con una medida de aislamiento, una cuarentena, y que sin embargo no pueden concurrir a votar presencialmente un proyecto de ley que es importante y que si es de quórum requiere de su participación. Y por eso nosotros esperamos que este proyecto se apruebe con celeridad, es decir, que como medida excepcional se autorice el voto telemático precisamente en estas hipótesis, porque en caso contrario se altera la voluntad ciudadana que se expresa en las urnas, se altera la mayoría dentro del Congreso Nacional y eso no nos parece del todo democrático. Hubiese sido bueno tenerlo legislado, no se tiene y estamos a menos de una semana de ese voto. Sí, porque lamentablemente hay quienes se han opuesto. De hecho, nosotros hemos planteado que las sesiones de comisión se realicen telemáticamente y la bancada de la UDI se ha opuesto. Creemos que eso no es del todo democrático, insisto, porque por una medida de carácter sanitario se evita que parlamentarios
que obviamente representan a la ciudadanía que tienen que votar puedan hacerlo cuando tienen que cumplir con la cuarentena. ¿Qué hay que hacer en este caso entonces? ¿Hay que aplazar quizás la votación del cuarto retiro para que no se caiga? ¿Hay que votar igual, entendiendo que Jasna Proboste va a estar en esta cuarentena preventiva? Bueno, tengo entendido que son 7 días, pero eso habría que consultárselo a la autoridad sanitaria y ver el detalle desde cuándo se cuentan. Obviamente que si hay una parlamentaria o un parlamentario que no puede concurrir a votar porque tiene que cumplir con una medida de cuarentena, yo creo que la votación tiene que desarrollarse un día en que puedan estar presentes todos los parlamentarios, sobre todo porque esta es una reforma constitucional y por tanto la ausencia para todos los efectos es como votar en contra, porque se aprueban con los votos a favor sobre un determinado quórum. Y por tanto sería entonces cambiar la fecha. Si es que fuera necesario, porque no se alcanza a cumplir con el periodo de la cuarentena, obviamente la votación tiene que desarrollarse un día en que puedan concurrir todas las parlamentarias y parlamentarios, en este caso todas las senadoras y senadores. Bien, senador Elizalde, muchas gracias. También está con nosotros el senador Claudio Alvarado de la Unión Demócrata Independiente. Senador, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, su primera reacción a este caso positivo de COVID-19 de un candidato presidencial como es Gabriel Boric. Bueno, en primer lugar, un mensaje de que ojalá se recupere pronto y bien. La salud es lo primero. Y en segundo lugar, respecto a las consecuencias que eso trae a aquellas personas que fueron en contacto estrecho, que la autoridad sanitaria pueda hacer la trazabilidad que corresponde lo más rápido posible y se puedan determinar fehacientemente qué personas tienen que hacer la cuarentena a los 7 días. Senador, hay varias consecuencias políticas de esta situación que es sanitaria. Primero, la carrera presidencial se ve directamente afectada a 2 semanas y un poquito más de las elecciones. ¿Debiese quizás pensarse en modificar la fecha de las elecciones entendiendo esta situación tan particular? No, yo en lo personal creo que son situaciones que lamentamos, pero respecto a la fecha de una elección no tiene relación una cosa con otra. Así que aquí lo que importa es que aquellas personas que han estado en contacto estrecho puedan ser claramente definidas por la autoridad sanitaria y tomen las cuarentenas que corresponden para efecto de evitar una sucesión de contagios. En otra de las consecuencias políticas, y lo hablábamos con el senador Elizalde, hoy justamente se había determinado que el cuarto retiro se vote el próximo martes. Con esta situación, Jasna Proboste, que es candidata presidencial también, que estuvo con Gabriel Boric en la jornada de ayer, entendemos, no podría asistir a la votación y hoy en el Senado no está votándose de manera telemática. ¿Usted cree que debiese haber un nuevo acuerdo o ya está zanjada esta situación? Bueno, el Congreso tiene un reglamento de funcionamiento y en ese sentido aquí lo que hay que hacer es mirar qué dice la norma correspondiente y aplicarla en los términos que así está establecido. Bien, perfecto, senador Alvarado, muchas gracias. Ahí estaban parte de las reacciones. No sé si alcanzamos a tener una palabra más del senador Juan Ignacio Latorre, que es precisamente partidario de la candidatura de Gabriel Boric. Viene justamente, estaba hablando junto a otros medios de comunicación. Senador Latorre, muy buenas tardes. Bueno, primero preguntarle por el estado de salud de Gabriel Boric, si usted ha podido hablar con él, comunicarse o al menos con su equipo más cercano, saber cómo está luego de haber recibido esta noticia de que él es positivo a COVID-19. Muy buenas tardes. A ver, lo primero es enviarle un saludo cariñoso, fraterno a Gabriel, de compañero, y porque además hay una situación humana. Estamos en pandemia, a cualquier persona le puede pasar. No he podido hablar con él hoy día, he estado en cuestiones acá en el Senado, sí con el comando obviamente, y acá el comando tomó una decisión creo muy responsable desde el día de ayer, desde que Gabriel empezó a tener síntomas en la tarde. No pudieron hacer el PCR el día de ayer, lo hicieron hoy día a primera hora y le dijeron que el resultado iba a estar a las 6 de la tarde. Entonces él ha estado guardando, digamos, el reposo, tal como le dijeron los médicos, y sobre todo el comando está en contacto con la Seremía de Salud, que es lo que además el mismo Gabriel ha dicho, para poder detectar todos los casos de trazabilidad de contacto estrecho. Senador, se había pedido desde la mañana, desde alguna candidatura en particular, que se apurara los resultados. ¿Se tenía alguna sospecha de que esto podría salir como salió finalmente, que era positivo? A ver, respecto de esa presión, no quisiera ahondar en polémica. Yo creo que estamos, insisto, en un contexto de pandemia. Creo que hay que mantener un fair play y un nivel, subir el nivel del debate, no sacar provecho de estas situaciones, insisto, le puede pasar a cualquier persona. Desde el comando se tomó una actitud responsable, que es seguir los protocolos que la misma autoridad sanitaria dice para estos casos. Senador, lo último y muy breve le pido, ¿se debe cambiar la fecha de la votación del cuarto retiro, entendiendo que Jasna Proboste eventualmente no pueda estar presente aquí en el Senado? A ver, yo creo que acá se trata de fair play, se trata de buscar, justo habíamos tomado un acuerdo hace pocas horas atrás para votar la idea general de legislar el día martes.
Lo que hay una salida previa a cambiar la fecha, que es si hay voluntad política para habilitar la votación de manera telemática o híbrida, digamos, Sí, claro. para justamente estos casos, porque si Yasna tiene que estar haciendo cuarentena, obviamente no va a poder votar y ella quisiera votar. Y lo mismo le puede pasar a Gabriel con un presupuesto, le puede pasar con la acusación constitucional a Piñera. Entonces, me parece que para estos casos, porque la pandemia está lejos de ser superada y el llamado a la gente es a seguir cuidándose y seguir las recomendaciones sanitarias, es que habilitemos la votación telemática en el Senado y en la Cámara de Diputados. Bien, senador Latorre, muchas gracias. Ahí estaban entonces, Davor, las primeras reacciones desde el Congreso Nacional. Hay muchos temas que trascienden, por cierto, a la situación médica de Gabriel Boric, la votación del cuarto retiro, la votación de la acusación constitucional el próximo lunes en la Cámara. Son muchos de los temas que, por cierto, se están analizando acá a raíz de esta situación que se conoce hace solo minutos. Claro, Kevin, y recordemos que todos los que estuvieron también con Gabriel Boric en la presentación de su programa de gobierno el fin de semana, 48 horas antes de los síntomas, como lo dice el Ministerio de Salud, pasan a ser contactos estrechos, así que hay muchas implicancias. Gracias por este contacto, Kevin. Que estés bien. Hay más reacciones, más implicancias políticas por esta ausencia de Gabriel Boric y de los otros candidatos durante esta semana y quizás un tiempo más. Vamos de inmediato con Marian Basso, que tiene más antecedentes a esta hora. Marian. Así es, Davor, tú decías bastantes reacciones luego de conocer que Gabriel Boric entonces dio positivo para COVID-19 y una de las reacciones hace pocos minutos es la del ministro de Salud, Enrique París, que en Radio Pauta tuvo una entrevista respecto de esta situación. Voy a leer lo que él señaló. Señaló que todo aquel que haya tenido contacto con el candidato debe hacer aislamiento de inmediato. El contacto estrecho debe hacer cuarentena sí o sí. El PCR, que se hicieron los otros candidatos hoy en día, aunque sea negativo, no los libera de la cuarentena, dice el ministro de Salud, Enrique París. Entonces, respecto de esta información de este positivo, ¿no es cierto?, para COVID-19 del candidato Gabriel Boric. Y justamente respecto de lo que decía el ministro de Salud, es que se le ha consultado a los distintos candidatos presidenciales cuáles son las acciones que van a tomar después de conocida esta noticia. Uno de los primeros que respondió fue el candidato Sebastián Sichel. Señaló que él va a hacer cuarentena durante todos estos días, según lo que establecen, ¿no es cierto?, las autoridades de salud, de que el día domingo entonces se repetiría un test PCR guardando todas las medidas sanitarias para claramente tener una nueva información respecto si podría tener contagio o no. También el candidato de republicanos, ¿no es cierto?, José Antonio Kast, quien señaló que también va a estar en cuarentena durante todos estos días y que también ahí pasamos a ver uno de los tweets que él acaba de escribir, donde le dice al candidato de Aprodignidad, le mando un abrazo, mucho ánimo y espero que se recupere pronto y nos volvamos a ver en la campaña de regreso. Se le ha consultado también a la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Proboste, si va a tomar alguna determinación, ¿no es cierto?, más allá de este aislamiento que se ha recomendado y que se ha anunciado por parte de las autoridades de salud desde su comando. Aún no se han referido a este tema, no han señalado si es que van a, ¿no es cierto?, hacer un aislamiento por cuántos días, si es que se va a tomar otro tipo de PCR del que ella se tomó en la mañana. Esa información aún no la tenemos. En el caso de Marco Enrique Jominami tampoco. Recordemos que estos dos últimos candidatos se habían tomado un test PCR en la mañana, el cual salió negativo, pero claramente, como les comentábamos y dijo también el ministro de Salud, Enrique París, ese test negativo no vale, hay que hacer aislamiento de todas formas y se van a tener que volver a tomar otra muestra. Ahora, respecto del estado de salud de Gabriel Boric, se le consultó a su comando cómo se encontraba él después de dar a conocer esta noticia sobre este resultado positivo para COVID-19. Desde el comando señalan que Gabriel Boric se mantiene con bastante fiebre, que está acostado, que está en reposo, que por lo mismo solamente se dio esta comunicación a través de Twitter, que él no va a emitir declaraciones a través de video, a través de una cuña o entrevistas por el momento, y tampoco se ha referido si es que el comando va a dar algún tipo de declaración respecto de la situación de Gabriel Boric. Como bien lo decía Kevin también y tú, Davor, son 18 días los que restan para esta elección presidencial y claramente preocupa cómo se va a hacer campaña de aquí en adelante con claramente Gabriel Boric en este caso positivo de COVID-19 y también con el resto, o con 4 por lo menos, candidatos presidenciales en este aislamiento. Y otra cosa importante también que hay que tener en cuenta y hay que estar pendientes ahí es ver si finalmente las autoridades sanitarias decretan que este caso positivo
positivo de COVID-19 es de variante Delta, porque ahí claramente María, ¿me cambian escuchas? las condiciones. Sí, Daor, cuéntame. Sí, también hay que ver las implicancias más allá de la presidencial. Ya se sabe que Gabriel Boric está contagiado, que los candidatos se tienen que ir a cuarentena, pero también hay una implicancia política en la Convención Constitucional y también en la Cámara de Diputados, porque estaba revisando las fotografías del lunes, 48 horas antes de los síntomas, y está Gabriel Boric abrazado con varios parlamentarios. Se ve allí Mike Orsini, la alcaldesa Iracy Hasler, la convencional Beatriz Sánchez. Todos ellos también pasan a ser contactos estrechos y obviamente esto va a tener implicancias en lo que dialogábamos desde el Congreso. El lunes, que hay que votar la acusación constitucional contra el presidente Piñera, y también en la convención, donde ya se entró en la etapa de discusión en las comisiones. Así que todo se va a alterar probablemente durante esta semana y también la próxima, dependiendo de la evolución de los síntomas de cada uno de ellos. Sí, exactamente, Daor. Y no solamente Gabriel Boric. Por ejemplo, ayer Jasna Proboste tuvo una reunión con varios senadores donde las imágenes por lo menos los muestran a varios de ellos sin mascarillas, y claramente ahí hay que tener precaución, esperar claramente un nuevo PCR de la candidata presidencial, pero efectivamente si es que ella llegase a en algún momento dar positivo por COVID-19, eso también podría complicar a los demás parlamentarios que estuvieron presentes con ella en los últimos días. Así que la verdad es que, como decía el ministro de París, todos los que tuvieron contacto con Gabriel Boric deben entrar en un aislamiento, sobre todo como tú lo decías en su presentación del programa, el día de ayer también en el Foro de las Pymes, donde veíamos claramente a todos los candidatos muy cerca y sobre todo a Gabriel Boric con Jasna Proboste ahí. Entonces claramente hay que ver cuáles van a ser las repercusiones en esta carrera presidencial que ya entró en su recta final, y claramente con esta complejidad de hacer campaña claramente en un aislamiento que básicamente nadie se lo esperaba. Sí, y a pesar de que en el debate del día de ayer, durante el cual Gabriel Boric comenzó a sentir los primeros síntomas, no estuvo presente el candidato Artés, también Franco Parisi, que ni siquiera está en el país. Artés sí había estado el día anterior en el debate de la Universidad de Chile, así que también por haber estado en un espacio confinado no se salva de ser un contacto estrecho, y todo esto también, Marián, va vinculado con que cada uno de los candidatos va a tener que transparentar si está vacunado o no, que es una información confidencial, porque de eso va a depender si le tocan 7 días o 10 días de aislamiento preventivo. Sí, exactamente. Nosotros le consultamos a algunos candidatos, por ejemplo, Gabriel Boric, José Antonio Kast. José Antonio Kast, por ejemplo, ya tiene las 2 dosis, le tocaba hoy día justamente la dosis de refuerzo, por ejemplo. Claramente no puede salir a tener esa dosis de refuerzo, y así algunos candidatos que tenían la misma situación. Eso es muy importante, Daor, efectivamente, para saber cuántos días de cuarentena tienen que guardar y también cuándo va a ser el día en que ellos vuelvan a someterse a un PCR para saber si efectivamente siguen negativos, como muchos de ellos dieron el resultado del día de hoy, o si es positivo. Por ejemplo, José Antonio Kast señaló que a las 9 de la noche le dan su resultado. Hay que ver ahí qué pasa, porque José Antonio Kast, recordemos que él ya tuvo COVID, así que hay que ver si es que efectivamente se vuelve a repetir la enfermedad en él, o si es que sale negativo, como fue el caso de Jasna Proboste, de Marco Enríquez Ominami y de Sebastián Sichel. Claro, recordemos que nuestro país está enfrentando un rebrote, una tercera ola, como usted lo quiera llamar, porque ha habido hartas dudas y polémicas con la semántica, pero lo cierto es que hoy Chile tiene 1.360 casos nuevos y 10.801 casos activos. Por eso es que había que cuidarse más que nunca, y seguramente va a aflorar la variable de si fue o no irresponsable el candidato de andar sin mascarilla en varias de las imágenes que vemos ahí en la pantalla, que estamos revisando y que fueron del fin de semana. También se va a poner sobre la mesa, al igual que la discusión de si hay o no que posponer las elecciones presidenciales. Mira lo que estamos hablando a solo 18 días. Sí, efectivamente, Daor, en la entrevista que realizó hace pocos minutos el ministro de Salud, Enrique París, señalaba justamente lo que tú dices, esa, entre comillas, irresponsabilidad de que en los últimos actos de campaña, sobre todo de Gabriel Boric, él efectivamente se sacó fotos sin mascarillas con gran parte de su comando. En algunos momentos había distensión, ¿no es cierto?, por parte de las medidas sanitarias, y eso señaló que efectivamente no se debe bajar la guardia, que se deben tomar todas las normas que nosotros hemos recordado constantemente: el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso constante de mascarillas. Eso fue finalmente lo que criticó también el ministro de Salud y las autoridades sanitarias, sobre todo por lo que tú dices, claramente esta eventual tercera ola que se avecina y tan cerca de las elecciones, 18 días quedan. Vamos a ver cuántos días van a pasar los candidatos en cuarentena, cómo va a ser esa campaña, que claramente es algo inédito. Claro, la cuarentena por lo menos esta semana, hasta el día domingo por lo menos, ya están fuera de combate de alguna manera los candidatos, y a río revuelto ganancia de pescadores, porque Franco Parisi, si es que aparece, es el único que va a poder circular libremente.
Así es, eso mismo comentábamos. Se espera que hoy día haga un anuncio, eso de las 9 de la noche, a través de sus redes sociales, sobre qué va a pasar con su arribo a Chile, con su candidatura, y las fuentes dicen que debería llegar este domingo, pero lo sabemos, todavía nada se sabe, así que hay que esperar a lo que diga el candidato. ¿Qué es lo que se cancela durante la semana ya inmediatamente, tú que has seguido las campañas políticas? El programa de TVN, tu candidato, ya no se pudo hacer ayer, no se va a hacer hoy día, que estaba invitado José Antonio Kast, y se retomaba el domingo. Hay que ver si eso se puede hacer o no, dependiendo de la evolución de los candidatos, pero más allá del programa televisivo, ¿qué otras cosas están en el cronograma? Bueno, la verdad es que los candidatos presidenciales, sobre todo a menos de 3 semanas de las elecciones, todos los días tienen actividades que las van informando una noche antes, ¿no es cierto? Pero efectivamente ellos todos los días tienen actividades para poder dar a conocer sus propuestas, y sobre todo Gabriel Boric, que recordemos presentó su programa hace 2 días. Efectivamente él quería poner sobre el tapete todas las distintas propuestas de un programa que hasta ahora era desconocido para la ciudadanía, y por ende claramente él le juega bastante en contra no poder hacerlo respecto de este caso positivo de COVID-19, sobre todo teniendo en cuenta que también tiene síntomas complejos, que está con fiebre, que está en reposo, que desde su comando han señalado que no va a salir a hablar porque efectivamente se encuentra en esta situación de salud. Así que efectivamente ahí vamos a tener que ver entonces cuál va a ser el ingenio también de los candidatos para poder enfrentar esta situación. Sí, recordemos que Gabriel Boric tiene 35 años, candidato joven, puede ser que afronte de mejor manera su organismo la presencia del COVID-19, además está vacunado. Gracias, Marían, volvemos contigo más adelante. Buenas tardes. Chao.